diaria. Tiene que ser la fuente a la que diariamente vas. Porque tú crees firmemente que esta es la que te guía, que esta es la que te da dirección. ¿Ok? Así como todos creemos que el comer es algo importante para nuestro cuerpo, y lo hacemos, decimos y creemos que el alimento natural es importante para nuestro cuerpo y lo demostramos comiendo, ¿sí? O alguien dice, yo creo que el alimento es importante para mi cuerpo y no come. ¿Alguien aquí ha pasado una semana sin comer? ¿Un día sin comer? ¿Un ayunito? Y así como yo digo que creo que el alimento es necesario para vivir en lo natural, si yo digo que la palabra, que yo creo en la palabra, entonces yo tengo que demostrarlo yendo a ella diariamente. ¿Ok? Entonces, una fe que depende de la palabra de Dios. Si tu fe depende de la palabra de Dios, entonces no me puedo soltar de ella. ¿Ok? No me puedo soltar de ella. Tú tienes que estar agarrado, tú tienes que estar pescado de la palabra de Dios. ¿Ok? Porque si no, tu fe se va a venir abajo. ¿Sí? Es importante que te mantengas tomado de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora sí que queda el cuadro, la imagen de que yo no estoy sosteniendo la palabra. La palabra me sostiene a mí. Si yo la suelto, yo soy el que me caigo. En lo espiritual, yo soy el que me caigo. ¿Ok? Entonces, no sostengo yo a esta palabra. Es esta palabra la que me sostiene a mí. ¿Sí? Entonces, una fe que depende de la palabra de Dios. Y hablando en ese sentido, una fe incondicional, una fe que depende solamente de la palabra de Dios, yo quiero poner un ejemplo. Quiero poner el ejemplo de Pedro. Pedro, wow. Es sorprendente ver la vida de Pedro como una vida de fe. Wow. Porque vamos a ver una palabra, una cita en la Biblia que ya es conocida y que la hemos tratado en otras ocasiones, pero que quiero que veamos cómo Pedro pudo tener una fe sin condiciones, una fe que dependió de la palabra que Jesús le dio. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5, versículo 4 al 7. Libro de Lucas, capítulo 5. Versículo 4 al 7. ¿Lo tienen por ahí? Aquí lo tenemos en la nueva versión internacional. Una fe sin condiciones, una fe que depende de la palabra de Dios. ¿Ok? Leemos. Cuando acabó de hablar, porque bueno, anteriormente en los primeros versículos nos habla que Jesús le había pedido a Pedro que le prestara una de sus barcas para poder predicar la palabra de Dios, porque resulta que Jesús tenía una multitud de gente, Jesús estaba a la orilla del mar y la gente se le pegaba mucho, se le agolpaba mucho. Y entonces dice la Biblia en los versículos anteriores que Jesús vio a unos hombres que estaban ya levantando sus redes, terminando de hacer sus labores de pesca, ¿sí? Y entonces Jesús los ve y entre ellos estaba Pedro. Y le dice a Pedro, oye Pedro, échame la mano, préstame tu barca, déjame subirme a tu barca para poder predicar a la gente. Vamos a suponer que lógicamente en un principio pues Jesús estaba aquí, la gente lo tenía muy encimita, aquí ya estaba el mar, ¿sí? Y Jesús no podía tener la suficiente espacio para poder compartir a toda la gente, ¿sí? Entonces voltea y ve que Pedro allá arriba está con la barca ya terminando de hacer sus labores, voltea con Pedro y le dice, échame la mano. Entonces Pedro le presta su barca, le concede su barca, Jesús se sube a la barca y entonces de aquí empieza a predicar a la multitud. Y por eso dice el versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas
y echen allí las redes para pescar. Dice el versículo 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Fuera tanta los peces que estaban alcanzando, dice que las barcas empezaron a hundirse. ¿Ok? Entonces, algo bien importante es que esta palabra, en el momento en que Jesús le pide a Pedro que su barca, y después en el momento en que Jesús le da esta instrucción a Pedro, es el primer encuentro que Jesús está teniendo con Pedro, que Pedro está teniendo con Jesús. ¿Ok? Es el primer encuentro. Antes no habían tenido el gusto de conocerse, pero importante es que desde el primer momento en que Jesús vio a Pedro, empieza a probar su fe. ¿Sí? O sea, no había una relación anterior, no habían caminado 2 años o 3 años o los 3 años y medio, no había una relación anterior, no tenían una comunicación antes, vamos a decirlo así, no se conocían de manera personal, ¿sí? Entonces, sin embargo, desde el primer momento en que Jesús ve a Pedro, lo escoge y le dice, Pedro, tú, ven, préstame tu barca. Pedro vemos cómo responde y le presta la barca. Algunos de nosotros, si Jesús nos pidiera algo, le responderíamos así nomás, de rapidito, sí, aquí está. ¿Qué haríamos nosotros si Jesús nos pide algo? Jesús te pide tus equipos de trabajo. ¿Los pondrías a su disposición? Pedro estaba poniendo a disposición de Jesús sus medios de trabajo, ¿ok? La barca, aquí está Jesús. ¿Lo haríamos nosotros igual que Pedro? ¿Responderíamos así tan facilito como respondió Pedro? ¿Con una fe tan natural, con una fe tan sencilla? ¿Responderíamos así? ¿O le pondríamos, pero, ay, es que para qué lo van a usar, es que para qué lo quieren, es que se lo van a echar, es que, pues, cuánta gente lo va a pisar, ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un medio de trabajo que Dios nos pide para su servicio? Vemos a Pedro entonces que sin conocer a Jesús, aquí está claro que sí, wow, una persona atenta, una persona obediente, una persona que tuvo una fe sin condiciones, ¿ok? Creyó en la primera instrucción, en la primera palabra que Jesús le soltó, préstame tu barca, aquí está la barca. ¿Sí? Le creyó. Esa es una fe sin condiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos podemos decir que tenemos una fe como esta? Una fe sin condiciones. Qué importante es tener una fe como esta. ¿Sí? Entonces, hablamos de que la fe de Pedro fue probada inmediatamente. La fe de Pedro inmediatamente cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, cuando por lo menos se miraron a los ojos, cuando intercambiaron estas palabras de que préstame la barca, ¿sí? Resulta que allí inmediatamente Jesús empezó a probar su fe. Ahí inmediatamente Jesús empezó no solamente a probarla, o no solamente dijo, bueno, vamos a llevarnosla tranquila con Pedro. Sí, la primera fue la instrucción, pero la segunda instrucción que vemos aquí, lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Es una siguiente instrucción, es una siguiente palabra que Jesús le da a Pedro, ¿ok? Entonces, le entra más o menos suavezón con su fe. Pedro accede a la primera petición, pero después viene una petición más grande, una instrucción más fuerte. Echa las redes, lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes. Mira, Pedro, vete por aquí, le das vuelta para allá, allá mero, allá, llega hasta con tu barca hasta allá y allí echa las redes. La fe de Pedro empezó a ser estirada desde el primer momento en que se encontró con Jesús, ¿ok? No se la llevó Jesús tranquilita. Esto no era algo sencillo para atender por parte de Pedro, ¿sí? Fue estirada la fe de Pedro. Y lo que Dios quiere de nuestras vidas es una fe incondicional,
Porque una fe incondicional va a poder ser estirada, va a poder ser movida, va a poder atender instrucciones, no va a poner peros, no va a decir, es que hasta que no lo entienda bien lo voy a hacer y mientras no lo entienda yo me quedo aquí amachado.